Ahora nos vamos a Atlas Intel, una reconocida encuestadora con sede en Sao Paulo, Brasil. Nos atiende Andrei Román, su responsable para Colombia. Don Andrei, buenos días. Buenos días, señor Julio. Don Andrei, la operación de Atlas Intel en Colombia, ¿de qué tamaño es? ¿Cuántas personas tiene su oficina en Bogotá? La operación de Atlas Intel en Colombia tiene 5 personas dedicadas y cuenta con un apoyo técnico del equipo que tenemos en Brasil y en los Estados Unidos. En Brasil, ¿cuántas personas tiene Atlas Intel? En Brasil, Atlas Intel tiene aproximadamente 35 personas. Vale. Don Andrei, voy a leer el resumen de lo que reporta el Consejo Nacional Electoral. Los últimos informes Claro. advierten que su empresa habría publicado como encuestas sondeos no probabilísticos de intención de voto, en posible violación de la ley electoral y con riesgo de favorecer artificialmente una candidatura. Las auditorías señalan que los estudios de Atlas Intel no acreditan muestra probabilística, no permiten verificar representatividad del electorado y habrían divulgado intención de voto pese a la prohibición legal para sondeos. Uno de los informes habla de desinformación sistemática sobre preferencias electorales. Están con nosotros los informes, los conceptos técnicos y la auditoría del Consejo Nacional Electoral. Don Andrei, ¿piensan ustedes hacer lo mismo que GAT3 España? Es que ante esta situación parecida a la que anticipó GAT3 España, lo mejor es que ustedes no continúen haciendo sondeos electorales y presentarlos como encuestas. Y yo pienso que lo mejor para Colombia, para la democracia colombiana, e incluso para la credibilidad del Consejo Nacional Electoral, es que la mejor encuestadora a nivel global hoy continúe operando en Colombia. De mi punto de vista, Atlas Intel respecta la legislación colombiana integralmente. Nuestros estudios siguen los padrones de calidad más altos a nivel internacional y defenderemos nuestro derecho de continuar a publicar nuestros estudios. Es importante también puntuar que las auditorías son de personas específicas, no son la conclusión del Consejo Nacional Electoral todavía. El Consejo Nacional Electoral todavía no se pronunció sobre la calidad o legalidad de nuestros estudios. Perdón, usted acaba de decir que ustedes son la mejor encuestadora del mundo. ¿Quién Sí, determinó eso? podrían llegar en ChatGPT o Grok y hacer la misma pregunta. Y a partir de datos objetivos, les invito a ver cuál es la conclusión de cualquier observador imparcial. Existen también rankings internacionales de desempeño, como por ejemplo el de Nate Silver en los Estados Unidos. En Colombia tenemos también evaluaciones como la evaluación de la silla vacía, que compara el desempeño de encuestas en términos de precisión histórica. Pueden, por ejemplo, ver en el contexto de las consultas, las consultas de las elecciones presidenciales anteriores. Les pido disculpas, estoy en un túnel en Nueva York, así que mis señales intermitentes. Pues yo estoy leyendo un Pues informe de la Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas sobre Opinión Política y Electoral, y este informe de auditoría técnico y metodológico es del Consejo Nacional Electoral. ¿Usted me está diciendo que este informe no es concluyente, que es tan solo un informe que todavía no tiene el apoyo oficial del Consejo Nacional Electoral? es un informe de un comisionado de la Comisión Técnica. La Comisión Técnica es un cuerpo consultativo del Consejo Nacional Electoral. La Comisión Técnica no es el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral evaluará este reporte y tendrá una conclusión a partir de sus argumentos y de nuestros argumentos también y de la ley. Don Andrei, ¿usted reconoce que ustedes lo que hacen son sondeos y no encuestas? No, no reconozco. ¿Me podría explicar entonces cuál es la diferencia entre sondeo y encuesta?
Claro, la diferencia es muy fácil de entender. Sondeos son malas encuestas que no cuentan con la ciencia de la estadística por detrás para garantizar la representatividad de los estudios a partir de una muestra robusta. En el caso de Atlas Intel, si esto fuera la realidad, simplemente no podríamos sistemáticamente llegar más próximo del resultado que cualquier otra encuestadora. Uno de los informes de auditoría Sí, entregado al Consejo Nacional Electoral señala que en sí, anteriores pero oportunidades. por favor, si van a hacerme preguntas, les pido que por favor también escuchen mis respuestas sin interrumperme. Bueno, adelante. Ahora ya me han interrumpido, pero la próxima vez, por favor, déjenme hablar hasta el final, ya que me hicieron la pregunta. Gracias. Adelante, continúe. No, por favor, ahora ya me interrumpieron. Podemos continuar Bueno, con su es que próxima uno de los pregunta. informes de auditoría entregado al Sí. Consejo Nacional Electoral señala que en anteriores oportunidades le habían solicitado a Atlas Intel subsanar ciertas deficiencias en esas mediciones, pero que ustedes han reincidido. Y quiero preguntarle por qué ustedes no acogieron esas recomendaciones, esas solicitudes. La metodología de Atlas Intel, quien la determina es Atlas Intel. La metodología de Atlas Intel es coherente con los principios y los más altos estándares de realizar encuestas y también son coherentes con la legislación. También seguimos las recomendaciones de la Comisión Técnica cuando las recomendaciones de la Comisión Técnica nos permiten hacer un mejor trabajo. Cuando esto no es el caso, no seguimos estas recomendaciones. Bien, ahora, señor Andrei, dentro de aquella metodología de recolección de datos, ustedes describen que lo que desarrolla Atlas es un reclutamiento aleatorio de participantes durante la navegación rutinaria en la web a través de dispositivos electrónicos geolocalizados. ¿Cómo lo podría explicar de manera sencilla? Porque según quienes están evaluando, esta metodología no permite garantizar un marco muestral verificable del universo electoral colombiano. Claro, la manera en que nuestra encuesta funciona es la siguiente. Cada usuario de Internet colombiano, sea por un dispositivo móvil, como un smartphone, alguna computadora, un laptop, en cualquier momento de su navegación en el Internet, puede recibir una invitación aleatoria para participar en uno de nuestros estudios. A partir de esta invitación, el respondiente clica en el enlace, llega al cuestionario, llena este cuestionario primero con las preguntas sustantivas del estudio y después con el perfil demográfico, submite los datos. No es muy diferente de la realización de una encuesta telefónica. Entonces, en vez de recibir una llamada telefónica para participar del estudio y interagir con un entrevistador humano, el entrevistado irá simplemente a llenar sus respuestas en el cuestionario estructurado. A partir de este modelo de recolección de datos hay ciertas ventajas, como por ejemplo la eliminación de cualquier interacción humana que podría sesgar la entrevista. Esto es algo que de hecho es bastante bien documentado en la literatura académica. Existe un fenómeno llamado el fenómeno del elector tímido, que también ha impactado, por ejemplo, sistemáticamente en los errores de las encuestas en los Estados Unidos o en Brasil y no ha afectado nuestros estudios. La manera en que garantizamos la representatividad de la muestra es a partir de una comparación sistemática del perfil de la muestra que fue recoleccionada con el perfil de la población que estudiamos. Y entonces podemos estimar cuáles fueron las probabilidades relativas de inclusión después de la recolección de la muestra. Si llegamos a la conclusión, a partir de esta comparación sistemática, de que hubo algún tipo de inclusión mayor o menor de grupos específicos, esta superrepresentación o subrepresentación inicial será ajustada a partir de factores de expansión en la muestra final. El cómputo de estos factores de expansión es de acuerdo con un algoritmo iterativo que mira las probabilidades relativas de inclusión iniciales y logra llegar a partir de este proceso de calibración a una muestra que es muy semejante al perfil de la población
colombiana adulta o del electorado colombiano. Sí. Para este fin utilizamos los datos oficiales en Colombia o del CNE o a partir del censo demográfico con eventuales estimaciones poblacionales desde el censo, como también las encuestas socioeconómicas, la encuesta de hogares. Sí. Y también miramos algunos elementos de comportamiento político, como por ejemplo el voto en elecciones pasadas. Señor Andrei, pero lo que señala el informe y lo que usted pues nos estaría confirmando es que el calibrado, es decir, una especie como de filtro final de las personas que fueron seleccionadas a través de este reclutamiento aleatorio, no hay se hace filtro. Después de. No hay ningún filtro. Usted habló de un calibrado. Usted habló de un calibrado. Existe, sí, pero es diferente, no es un filtro. Los factores de expansión son como que un procedimiento que debería ser aplicable en cualquier encuesta, no solo en la nuestra, y no existe un filtro. Sí, volviendo a los resultados de sus encuestas y de su método. A ustedes, por ejemplo, usted habla de Estados Unidos. En Estados Unidos le fue muy bien en las elecciones presidenciales, no porque, bueno, el resultado de que iba a ganarle Trump a Kamala Harris era más o menos coherente con lo que mostraban las encuestas, pero tuvieron muy buen acercamiento a los resultados finales. Pero les fue muy mal en las últimas elecciones, acá en Estados Unidos, las que se desarrollaron para Virginia, las que se desarrollaron para New Jersey, donde los resultados estuvieron muy desfasados del resultado final. O sea que, y eso, digamos, es normal. Yo pienso que no es razonable comparar elecciones para gobernaduras con elecciones presidenciales. Son dos tipos de elecciones bastante diferentes. Pero es el resultado, lo que le estoy diciendo. La movilización de los electores es diferente. Existe algo en los Estados Unidos que es muy relevante, que es el llamado turnout. El comparecimiento de los electores en elecciones para gobernaturas es bastante inferior el comparecimiento en elecciones presidenciales. Correcto. Si miramos elecciones presidenciales, el desempeño de Atlas Intel fue el mejor de todas las encuestadoras en 2 ciclos electorales consecutivos, algo que nunca ha pasado en la historia del país antes. No es por cuenta de una encuesta en Nueva Jersey con un comparecimiento sustancial y en Virginia, y en los otros electores latinos. Sí, y en los otros estados, porque por eso le digo, es que no es un método que se pueda decir infalible como no lo es en ninguna encuestadora. O sea, los resultados es infalible. Exactamente. Ni la y lo de febrero fue realmente muy malo. Lo que nosotros tenemos a partir de nuestra trayectoria, que es verificable inclusive si fueran a preguntar en cualquier herramienta de inteligencia digital, que tiene una imparcialidad muchas veces mejor que personas que tienen algún tipo de conflicto de interés o de algún otro de interés, es que nuestro desempeño es sistemáticamente mejor a la mayoría de nuestros competidores en casi todos los mercados donde estamos presentes, incluso en Colombia. Don Andrei, quiero irme ahora al tercer hallazgo, que tiene que ver con la ausencia de declaración sobre aportes a campañas políticas. Dice este documento del Consejo... Intel no hace aportes a campañas políticas. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual...? Intel... Pero permítame preguntarle, porque usted nos ha pedido que lo dejemos responder y no me está permitiendo preguntarle. Lo que dice el Consejo Nacional Electoral es que ustedes no aportaron la documentación correspondiente para certificar justamente, ni tampoco una declaración juramentada de su representante legal frente a los aportes económicos a campañas políticas en Colombia. Usted entonces puede asegurar que no hay ningún conflicto de interés y ningún aporte que haya hecho Atlas Intel a campañas políticas en nuestro país. Atlas Intel no ha hecho ningún aporte a campañas políticas. Esta conclusión no es la conclusión del Consejo Nacional Electoral, es la conclusión de un comisionado de una comisión técnica. Entonces, si hay algún tipo de documento para certificar que no hicimos este tipo de aporte,
y este documento por algún motivo no ha sido presentado, pues lo presentaremos, pero no hubo ningún tipo de contribución a ninguna campaña política de nuestra parte. Señor Andrei, la base de datos o la información sobre la cual luego de manera aleatoria se terminará determinando quién se le hace o no la encuesta a través del canal digital, ¿de dónde sale? ¿Cómo obtienen ustedes ese registro de colombianos, adultos, mayores de edad, que están aptos para votar? En fin, todo lo que finalmente hace parte de la creación de un universo para una encuesta. Llegamos a nuestros entrevistados a partir de contactos de publicidad programática, a partir de herramientas que son accesados por básicamente 85% de la población adulta colombiana que usa el Internet como rutina, básicamente todos los días. Sí. Entonces, o sea, ¿ustedes le compran esto a un broker de datos? Existen herramientas de publicidad programática. Pueden ver que el mercado es dominado por, de hecho, pocos players que dominan este mercado. Y nosotros contratamos estos anuncios de manera sistemática. Es por cuenta de esto que logramos llegar en media en nuestras encuestas en más de 300 municipios en cada muestra. Las muestras de encuestas presidenciales en Colombia históricamente no incluían más de 80 municipios. Así que se trata de una inclusión, de hecho, mucho más abrangente, mucho mayor. Claro, pero don Andrei, las encuestas le repito la pregunta. lograban incorporar. Claro. Don Andrei, pero le repito la pregunta. ¿Ustedes consiguen esa información a través de brokers de datos que son los que se dedican a acumular información de todos nosotros, los que tenemos un teléfono móvil o accedemos a Internet muchas veces sin siquiera consultarnos? No existe ningún tipo de información que Atlas Intel guarda identificable con cualquier cuestión de privacidad sobre ningún encuestado. Todas las informaciones que nosotros recoleccionamos son anonimizadas. No tengo los datos de contacto, teléfono, cualquier tipo de dato privado de cualquier persona, como también no trabajo con cualquier tipo de empresa que tenga estas informaciones pregrabadas. El acceso se hace a partir de básicamente tecnología para que ustedes puedan utilizar sus celulares y accesar cualquier tipo de contenido en el Internet. Hay innumerables plataformas, ¿no? Donde acceden servidores para accesar estas informaciones. Estas plataformas sobreviven, la mayoría de ellas, incluso probablemente Caracol deriva bastante de su dinero de publicidad programática. Entonces, estas herramientas son algo que básicamente hacen parte de cómo el mundo digital funciona hoy y cómo incluso el modelo de business de Caracol funciona hoy. Sí, no entiendo a qué se refiere, pero le tengo una última pregunta, don Andrei. Puedo explicarle a qué me refiero. Si entran en cualquier sitio web de Caracol, tendrán publicidad programática, que es de donde Caracol gana dinero. Es a partir de la misma publicidad programática que yo contrato, por ejemplo, un anuncio para que en el sitio web de Caracol pueda aparecer un anuncio para participar en una encuesta de Atlas Intel. Si Caracol vende este espacio para algún anunciante, yo puedo ser uno de los anunciantes que compra este espacio y no hay algo, nada completamente ilegal o ningún problema en relación a esto. Don Andrei, una última pregunta. Ustedes, gracias a la actualidad informática, es decir, ustedes están haciendo encuestas todos los días, a todas horas, con ese equipo que ustedes tienen en Bogotá. Esas encuestas se resumen y se presentan periódicamente. Por lo que usted ha visto, el último tracking poll que a usted le han mostrado, si las elecciones fueran mañana, ¿quién ganaría la primera vuelta? No puedo darle informaciones sobre datos de tracking poll. Está en desacuerdo con la legislación colombiana. Lo que yo puedo hacer es hablar de encuestas públicas. En la última encuesta pública que publicamos con la revista Semana, hace más o menos 10 días, el ganador de la primera vuelta es Iván Cepeda,
Y en segundo lugar tenemos a Belardo Desprez. En tercer lugar a Paloma Valencia. Las Bueno, pero diferencias encuesta entre los candidatos. ya la vimos y la comentamos. Don Andrei, pues estaremos pendientes. Sí. Estaremos pendientes de lo que diga el Consejo Nacional Electoral de este hallazgo, porque usted ya nos ha explicado que este es un investigador que encontró el hallazgo. Esperaremos qué dice el Consejo Nacional Electoral sobre esos hallazgos. Gracias por su tiempo y tenga una... Confío mucho en el Consejo Nacional Electoral y en su capacidad de discernir la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias y buena mañana en Nueva York.